Las sirenas ya cortaban el aire cuando el último mensaje de Allende salió por radio. Afuera, los tanques cercaban la moneda. Adentro, el reloj marcaba el fin de 1000 días que habían prometido una transformación profunda. Para entender por qué Chile llegó a este punto, hay que mirar el suelo que se movía bajo los pies de todos. Un país con una democracia estable, pero con una estructura social rígida. Un sistema que funcionaba para pocos y se agotaba para muchos. La Guerra Fría convertía cada decisión en un campo minado. Aliados que sonreían en público y presionaban en privado, partidos fragmentados, sindicatos en la calle, empresarios temiendo perderlo todo. La chispa no fue un discurso, fue una suma de decisiones, miedos y esperanzas que empujaron a Chile a su límite. Allende no apareció de la nada, llegó tras décadas de intentos, construyendo un camino electoral hacia el socialismo. En 197 ganó con una promesa a la vía pacífica, sin fusiles, sin campos de reeducación, lo respaldaba la Unidad Popular. Una coalición de socialistas, comunistas y fuerzas de izquierda que creían posible romper el molde desde las urnas, pero ese triunfo nació con una herida a minoría relativa. Necesitaba acuerdos para gobernar. La derecha lo veía como amenaza existencial. La democracia cristiana dudaba entre colaborar o bloquear, mientras millones de trabajadores y pobladores esperaban cambios rápidos y visibles. Ese calendario acelerado chocó con un Estado lento y con poderes fácticos listos para resistir. Aún así, al comienzo hubo entusiasmo, ampliación de derechos, alfabetización, salud comunitaria. Parecía que la historia abría una ventana rara. Pero el viento iba a girar. El corazón del proyecto fue económico, nacionalización del cobre, la viga maestra, recuperar renta para financiar reformas sociales, expropiación de grandes haciendas para repartir tierra. Intervención en industrias estratégicas, precios controlados para proteger al consumidor, subidas salariales para reactivar la demanda. Sobre el papel, la ecuación buscaba crecer por abajo. En la práctica, el sistema empezó a crujir. La producción cayó en sectores intervenidos. El abastecimiento se volvió una batalla diaria. Lo que nadie sabía del todo en ese momento era el tamaño de la presión externa, boicot financiero, restricciones de crédito, desconfianza inversora. Internamente, errores de gestión y corrupción en eslabones claves socavaron objetivos. Mientras tanto, nacieron los cordones industriales y las hub-hedges populares para distribuir alimentos. Parecía autoorganización virtuosa, pero la escasez y el mercado negro avanzaban más rápido. La economía se convirtió en trinchera y, como un edificio construido sobre arena, los cimientos temblaban ante cada sacudida. Escalating social polarization and political crises. La calle habló más alto que el Congreso. Marchas masivas, huelgas, paros patronales. El paro de camioneros paralizó arterias del país. En barrios obreros, ollas comunes y asambleas. En sectores altos, cacerolazos y manifiestos anticomunistas. Los medios amplificaron el choque de mundos. La democracia cristiana basculó hacia la oposición dura. La izquierda se dividió entre moderar o radicalizar. Mientras tanto, algo más se movía en silencio. Parte de las Fuerzas Armadas observaba inquieta. El intento de golpe conocido como el tanquetazo fue un ensayo general. Allende buscó acuerdos, removió mandos, insistió en el camino constitucional, pero el tiempo político se encogía. Una minoría activa empujaba a profundizar el proceso desde abajo.
Otra exigía frenar la vía chilena a cualquier costo. La institucionalidad quedó atrapada entre presiones cruzadas. El diálogo se hizo imposible cuando la confianza se rompió. Este fue el momento en que todo cambió en la crisis. Dejó de ser solo económica, se volvió una crisis de legitimidad. El 11 de septiembre de 1973, los militares rodearon Santiago, aviones bombardearon La Moneda, Allende resistió unas horas y murió en el Palacio Presidencial. En pocas horas, la Junta Militar disolvió el Congreso, suspendió partidos y decretó estado de sitio. La represión fue inmediata ante detenciones masivas, centros clandestinos, censura. Lo que antes era disputa política se convirtió en miedo cotidiano. La economía cambió de manos y de credo. Se liberalizaron precios, se abrió la importación, se privatizaron empresas. La narrativa oficial habló de recuperación del orden y reconstrucción, pero el costo humano fue brutal: exilio, desapariciones, tortura. En barrios populares, la sensación fue de apagón social. En empresas, el sindicalismo quedó descabezado. La iglesia, organizaciones de derechos humanos y redes de abogados intentaron documentar lo que ocurría. Durante años, la verdad circuló en susurros y testimonios. La fractura ya no era política. Era moral. Los 1000 días dejaron una paradoja en un pueblo que intentó cambiar por la vía democrática y terminó bajo una dictadura larga. Políticamente, Chile aprendió a desconfiar del conflicto abierto. Se construyeron instituciones más blindadas, pero también más rígidas. Socialmente, la dictadura dejó heridas en familias divididas, miedos heredados, memorias enfrentadas. Económicamente, el giro neoliberal reordenó el país, con crecimiento y nuevas desigualdades. La transición pactada trajo estabilidad y elecciones, pero mantuvo enclaves de poder que aún pesan. La herencia de Allende sigue en disputa. Para unos, símbolo de dignidad. Para otros, advertencia. La verdadera lección no está en idealizar ni en demonizar, sino en entender la fragilidad de una democracia cuando el hambre, el miedo y la polarización la arrinconan. Si quieres seguir desenterrando la historia oculta de América Latina, suscríbete. La historia no se cierra aquí.